Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Tanto tiempo. Todavía me quedó el acento mexicano. Qué alegría. Mientras terminan de ingresar, entonces saludo. Después de como 2 meses que no nos encontramos a través de internet, pero estuvimos juntos en vivo, en Argentina, en México, y en México, en la Ciudad de México, en Cancún. Fueron días inolvidables para mí, para mi esposa, para la familia que estuvo en Argentina, por todo el cariño que nos brindaron, por conectarnos con la gente que nos sigue, con nuestros colaboradores más íntimos, que no voy a nombrar todos para no olvidarme de ninguno, pero cada uno ya sabe quién es, en Argentina, en México, en Cancún, y también algunos que vinieron de otros países. Una de las charlas que tuvimos en Argentina, en México, decíamos que todo este trabajo que estamos haciendo de estudio, de preparación, de rectificación, es para juntar las almas, para juntar a la gente y que en cada lugar donde se encuentren hagan su Israel, que sea el lugar elegido por Dios para que Él esté ahí, que en ese lugar reciban la bendición de Dios y la transmitan a todos los demás, como hizo Abraham Avinu. Esta para allá anterior, en la de hoy, la que se sigue, vamos a estudiar mucho acerca de lo que Abraham Avinu nos legó, además de ser el padre del pueblo de Israel, el primer hebreo, el primero que cruzó la barrera de la idolatría, la barrera de su propio ego para entregarse completamente a Dios. Él nos enseñó muchas cosas y una de ellas es que todo lo que hacemos es para servir a nuestro Creador. Y que a veces no importa el sufrimiento, el dolor, las restricciones que podemos pasar, el tema es conectar a Dios con la creación, a Dios con el resto de las personas, llevar sus preceptos, llevar su bendición, su luz a toda la gente. Y esa es nuestra principal recompensa. Cumplir la voluntad de Dios es nuestra recompensa. Incluso hay veces que no lo logramos o pensamos que no llegamos a hacer todo lo que teníamos planeado, lo que Dios pide de nosotros. Pero es importante saber que el esfuerzo que realizamos también parte de la mitzvah, que el éxito de lo que nosotros hacemos lo pondera a Dios. Nosotros vamos y hacemos lo que Él nos dice y Él determina
cómo, para qué lado van a ir las acciones después. Por eso, como nos enseñó el Rebe, nuestra tarea es ser un faro, una luz para las naciones, pero un faro al estilo de los manantiales del Baal Shem Tov, que ese manantial salga para afuera y haga otros manantiales. Se creen otros manantiales a partir del manantial que nosotros proponemos, nosotros tratamos de llevar. ¿Qué es ese manantial? Es llevar la bondad de Dios a todos lados. Y por eso habíamos propuesto que cada uno individualmente, o mejor en forma grupal, se decidan, se comprometan a realizar acciones que sean para el bien de la comunidad allí donde cada uno vive. Hay varias personas que ya lo están haciendo y así me lo contaron en nuestros viajes, tanto en Buenos Aires como en México. Pero es importante que cada vez se sumen más. Jenny, allá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, Jacob David, allí donde él se encuentra. En México tenemos varias personas, algunas están aquí y se van incorporando de otros países. Por ejemplo, ir a los hospitales y ver qué es lo que necesita la gente. Hoy en el WhatsApp y en Facebook les transmití, les pasé el enlace de un video en YouTube acerca de un rabino, un filósofo argentino, que hablaba acerca de la eutanasia y de lo que significa la muerte para el judío y en general lo que significa la muerte para Dios, como parte de la vida, como parte del sacrificio que Dios nos pide. En una de nuestras charlas en México, una señora, la hermana de Francisco Garduño, se presentó, como pedimos que cada uno lo haga, nos contó que ella se dedica justamente a ayudar a gente allí donde se encuentre, en los hospitales, llevar su palabra de aliento, de consuelo, sus consejos. Me contó que estaba en contacto con un médico y con un grupo de personas, incluso judías, que se ocupan de la eutanasia, de ayudar a las personas que están al final, que no quieren seguir sufriendo, que no quieren terminar su vida en el momento que Dios lo dispone, sino que ellos quieren decidir antes. Entonces en ese momento yo le contesté que a pesar de que tenía alguien judío, no todo lo que se enseña es de acuerdo con la Torá. Entonces eso que realizan es algo que está estrictamente prohibido, hacer que una persona, ayudarla a morir porque es suicidarse, y también el otro extremo, dejar de ayudarla cuando se piensa que ya no hay forma de salvarla y que está ocupando el lugar de otro que podría estar allí recibiendo tratamiento, quitarle todo el sustento de vida, incluso el alimento, el oxígeno, para terminar, incluso con la anuencia de sus familiares. Todo eso está completamente prohibido y en ese video este señor esclareció algunos de los límites que se impone realizar en ese momento
que no lleva al suicidio, que está completamente prohibido, o el otro extremo, que también es lo mismo, que es el asesinato, permitido de todas maneras, cuando se deja morir, cuando se hace que una persona muera anticipadamente. Entonces, hay formas, de acuerdo con la ley judía, de tratar esos temas, de hacer que la persona, por un lado, no sufra, aunque está en el final de su vida, pero que de todas maneras pase eso que Dios le hace pasar, porque es la forma en que su alma tiene que rectificar aquello que realizó. Hay cosas que se rectifican después de la muerte, hay cosas que se rectifican en la vida. Por eso es tan importante, aunque Dios nos pruebe, pasar esas pruebas, incluso con todo el dolor que puedan producir. Y acá vamos a pasar justamente a la prueba que estaba hablando aquí la Torá, en esta Perashat Vairá de ayer, que es la circuncisión de Abraham, que por supuesto es una prueba bastante difícil. No es simplemente a lo mejor cortarse un pedacito de dedo, cortarse el pelo, cortarse la oreja, sino que es circuncidar. Vamos a ver cuál es el significado profundo de esta prueba especial, que está muy en relación con la última prueba que pasó en Amavino, que fue el sacrificio de Isaac. A veces es más difícil, más terrible la muerte o el sufrimiento del hijo que el propio sufrimiento. Entonces vamos a comenzar esta clase viendo un poco qué es lo que nos enseña las pruebas que pasó Abraham Avinu por mano de Dios. Encontramos en esta peralla Abraham Avinu ocupado al tercer día con su herida de la circuncisión en su carpa. Hacía 3 días que Abraham vino a solicitud de Akadosh Baruj Hu, se había circuncidado. No solamente se circuncidó él, sino que a todos los varones de su casa, a su hijo Ismael. Y esa fue una condición para que después también puedan nacer Isaac. En este momento Abraham vino tiene 99 años, su esposa tiene 89, ella es estéril, y Abraham vino a solicitud de Dios, se circuncidó. Y está dicho que cuando la persona circuncida su piel, el Kadosh Baruj Hu circuncida su corazón. Dijimos muchas veces que la persona puede cambiar su pensamiento, puede rectificar su pensamiento, pero es muy difícil actuar sobre las propias emociones, rectificar el corazón. Por eso la forma que tenemos, que Dios nos dio para comportarnos en este mundo, es a través de utilizar el cerebro. Y ese cerebro, el intelecto, tiene que ocuparse de rectificar las emociones, hacer que aquello que se revela como algo indomable, como un animal que llevamos dentro, ya sea amor,
temor, miedo, misericordia, empuje, modestia, confianza, el deseo sexual, toda una serie de emociones e impulsos que, que los animales y los seres humanos en general no tienen capacidad para rectificar por sí mismos, pero aquellos que desean conectarse con Dios y seguir sus leyes, Dios le da la capacidad de utilizar su libre albedrío para rectificar sus emociones. Y una de esas emociones es justamente el dolor corporal, el sufrimiento que se pasa. Por eso está dicho que cuando Kadosh Baruj Hu le pidió a Abraham vino que decida si su pueblo iba a ser rectificado a través del Geinom, a través de que las almas, su pueblo iba a morir y las almas iban a rectificar para recibir la Torah en determinado momento, o el Egipto, la esclavitud de Egipto, él decidió la esclavitud de Egipto, porque las pruebas físicas son más eh, elevadas y son más fáciles de pasar en cierto sentido, pero a su vez tienen un efecto mucho más grande que las pruebas espirituales. Y esto tiene una explicación de acuerdo con la Kabbalah y que la dimos en una de nuestras charlas en México, y es que todo lo que sucede en la conciencia es una revelación del inconsciente. Por eso en la conciencia hay tres niveles: el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento es un instrumento, una vestimenta que utiliza el alma para expresar su poder intelectual, su poder de entendimiento, su poder de recibir inspiración divina y su poder de influenciar sobre las emociones. El habla revela lo que hay en el corazón. El corazón tiene la energía, la fuerza de las emociones y de las conductas, del instinto. Y cuando uno habla, eso que dice revela si eso está manejado por el alma divina o por el alma animal, si es la inspiración de la Torá y de arriba que está manejando esas emociones y que lo lleva a hacer determinadas cosas, a decir determinadas cosas, o lo que está diciendo está manejado por su propio instinto, por su propio ego. El ego físico se asienta en el corazón y el ego espiritual, el yo divino, se asienta especialmente en la mente. Y todo eso se revela en la acción. Incluso hablar también es una acción. Cuando nosotros hablamos estamos revelando en forma física, a través de la palabra, incluso a través del movimiento de los labios, por eso en la plegaria hay que mover los labios, está llevando a su última revelación aquello que está en la mente. Ahora, decimos que todo eso es una revelación de lo que hay en el inconsciente. Y el inconsciente está compuesto de tres partes. Cuando estudiamos la reencarnación, estos tres niveles conscientes dijimos que son la Neshama, el Ruach y el Nefesh, de arriba para abajo. El pensamiento, las emociones y la acción. Ahora, cada uno de estos tres niveles es una revelación, está inspirado, está imbuido, está iluminado por un nivel del inconsciente. Y paradójicamente, la relación es inversa. Los niveles más bajos del inconsciente, los niveles más bajos de Keter, se relacionan con los niveles más elevados de la conciencia.
Así, el nivel más bajo de Keter, de la conciencia, aquello que está más cerca de la revelación en nuestra mente, es la voluntad, lo que se llama razón. Esa razón tiene que ver con el nivel de alma de Hayá, que es lo que se revela en la mente y que nosotros captamos. Nuestra voluntad, nuestros deseos inconscientes se revelan ahí en Jochma, y si nosotros los captamos con Binah, con el entendimiento, entonces lo podemos procesar y utilizar, se revela en nosotros. Si nosotros no le prestamos atención, entonces eso vuelve al inconsciente y queda allí. Entonces la parte más baja del inconsciente se relaciona con la parte más elevada de la conciencia, que es la mente. Hay un segundo nivel del Keter que se llama Ta'anug o placer. Ese nivel segundo, por encima de la voluntad, es más fuerte, es más íntimo, se llama Ta'anug y en Kabbalah es llamado Atik. La voluntad se llama Arij, Arij Hampin, porque Arij quiere decir extensión, alargado, es lo que se alarga desde la conciencia, desde el inconsciente hacia la conciencia. El Atik, que es una parte más profunda del inconsciente, son los placeres, lo que motiva nuestras emociones. La persona está motivada por el deseo de tener placer. Cuando las emociones son dominadas por el placer físico, entonces la persona busca el placer inmediato, satisfacer su propio ego a través de los placeres físicos, la comida, el sexo, la diversión, lo que se llama la diversión mundana, el esparcimiento, que evidentemente sirve para que el cuerpo siga viviendo, como todas las conductas y todos los impulsos humanos. Pero si ese es todo lo que lo motiva a la persona, entonces no va a ser muy diferente que un animal. Y entonces va a utilizar su mente, va a transformar esa revelación de la voluntad que viene del inconsciente y que se revela en su mente, y lo va a interpretar como formas de justificar y de satisfacer sus deseos físicos. Eso es lo que llama el velo, el telón que nos separa de la verdad. Entonces, de acuerdo a cómo sea ese velo, todo en el inconsciente está bien, es verdadero, pero cuando pasa a la conciencia, si esa mente no está refinada y si uno no está ya instruido de cuál es el objetivo verdadero que tiene la persona, de la existencia de Dios, de los principios morales que tienen que regir a la persona, a la familia, a la nación. Entonces, esos impulsos los va a utilizar y los va a interpretar como pedidos del corazón, pedidos de sus propias emociones y instintos que tienen que ser satisfechos. Por supuesto, para el cerebro es mucho más fácil interpretar las cosas de esta manera, porque el cerebro también recibe satisfacción de una forma más rápida y y a veces más potente a través de las emociones físicas. Hay un intermediario eh, neuronal, un neurotransmisor que se llama dopamina, que maneja el efecto, el centro del placer y la autorretribución.
cuando uno se siente contento, se siente relajado, se siente, como se dice normalmente, se dice satisfecho, no solamente de lo que hizo en ese momento, sino en general. Es una sensación física, manejada por un neurotransmisor físico. Y ese neurotransmisor físico se libera mucho más fácil cuando el proceso que lo impulsa es un proceso físico de satisfacción inmediata. Pero también sucede que esa dopamina, cuando es liberada de forma muy rápida y en forma, eh, digamos, automática, porque se produce una satisfacción solamente física, sin demasiado proceso intelectual, sin entender muy bien por qué. También esa retribución, esa satisfacción dura poco. Entonces, todo lo que sea el placer de la comida o de salir a pasear, incluso de las vacaciones, de ver un paisaje, cuando se termina esa retribución, entonces ustedes vieron cómo todos tenemos constantemente el deseo de sacar fotos. Ese deseo de sacar fotos y videos y dejar plasmado todas las experiencias que vivimos, es un poco tratar de perpetuar esa dopamina, perpetuar ese placer y esa satisfacción que teníamos en el momento que estábamos haciendo las cosas, pero nos produce algo paradójico, que si nosotros nos estamos ocupando de que algo perdure para el futuro, no nos estamos ocupando de lo que pasa en ese momento, entonces el efecto de la dopamina es mucho menor. De todas maneras, la mente humana es muy compleja y esto hay que verlo en cada situación y analizarlo. Pero sucede que cuando uno cumple metas más elevadas y, el tipo de placer que uno busca no es un placer inmediato, e incluso no es un placer físico, emocional directo, sino que es algo que perdure, es algo que uno hace y esa satisfacción de haberlo hecho le dura para siempre, le dura mucho tiempo. Incluso lo hace ayudando a gente o lo hace colaborando con gente. Y el mismo hecho de estar en grupo, eso también le recuerda y le perpetúa esa sensación de haber hecho algo bueno, de haber tenido placer por haber hecho algo bueno. Entonces esa sensación ya deja de ser solamente física. Puede ser que esa sensación no sea tan extrema como las sensaciones físicas, pero sí es más constante. Y no solamente es constante, sino que es acumulativa. Esa secreción de dopamina es en forma constante y también en el cerebro pasa una cosa muy interesante que es el acostumbramiento. Cuando uno manda dopamina en exceso, cada vez necesita más. Lo mismo que una droga. Cada vez necesita más para producir el mismo efecto. En cambio, cuando uno tiene una secreción natural y moderada de la dopamina y se siente en un estado constante de satisfacción, entonces eso va creciendo de a poco y uno va mirando para atrás y va viendo que se ha construido algo durante el tiempo y mira alrededor y ve que eso que construyó también es partícipe con otras personas. Entonces eso no produce un placer tan chocante, tan poderoso, pero sí produce un placer constante, un placer más sano. Es lo mismo que cuando uno se alimenta. Uno puede alimentarse una vez por día o alimentarse varias veces durante el día.
Cuando uno se alimenta todo junto al mismo tiempo, en un momento del día, el organismo no lo puede absorber, la mayor parte se pierde y muchas cosas se descomponen dentro del cuerpo y producen toxinas. Entonces, como Dios creó toda imagen y semejanza, entonces esto que se produce físicamente también se produce en la mente. La mayoría de las enfermedades mentales y las frustraciones y las desviaciones que tienen las personas es porque se busca la satisfacción momentánea, la satisfacción del momento y muy fuerte, una descarga también de adrenalina muy fuerte, que a veces eso puede matar. Entonces, ese segundo nivel del Keter, donde está el centro del placer, las motivaciones que nos producen placer, se revelan en el corazón, se revelan en las emociones. Por eso las emociones son el motor principal de toda nuestra vida. Nosotros vamos a través de nuestras emociones. Entonces, si esos placeres están dirigidos hacia un lugar, vamos hacia un lugar; si está dirigido hacia otro lugar, va hacia otro lugar. Y esa es la función de la mente, dirigir esas motivaciones para que el placer sea canalizado y sea motivado por otras razones. Pero siempre dijimos que lo principal es la acción. La acción es la revelación del nivel más elevado de Keter, que es Atik. Atik, Nimitak Atik. El interior de Atik, que es la fe. La fe es el nivel más elevado, es el nivel del alma que está conectado directamente con Dios. Pero cuando esa fe está obstruida en el segundo nivel, esa fe no se revela. Entonces las acciones que se producen no revelan la creencia superior de la persona, sino que revelan la creencia en las cosas físicas. Entonces, la mayor forma de revelar en la acción quién es esa persona en verdad es verla actuar. Cuando la persona actúa, entonces se ve para qué es lo que tiene dentro de sí. Cuando la persona habla, que es parte de llevar a la acción aquello que siente, también, pero el habla puede ser un poco también cambiada por la mente. En cambio, la acción es más difícil de dominar que la palabra. A lo mejor se puede dominar por un tiempo, pero tarde o temprano esa persona va a hacer aquello que lo está motivando. Entonces, por eso Dios le pide a Abraham no que circuncide su corazón, no que cambie su forma de pensar, sino que se haga una acción física. Y al hacer esa acción física, entonces él está revelando todo aquello que él aprendió durante el resto de las pruebas. En el resto de las pruebas él fue moderando todas sus emociones, fue cambiando su forma de pensar. Pero todo eso fue puesto por Dios. En este momento, en la circuncisión, Dios le está pidiendo que ya no es Dios el que lo está poniendo en prueba, sino que él mismo tiene que cumplir la prueba que Dios le está dando. Entonces, por eso dice la Perashá y comienza diciendo: Dios se le pareció a Abraham en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda en la parte más calurosa del día. Entonces dice: Vairá Elav, se reveló a él. Dice que Dios vino a visitar al enfermo.
Porque Dios nos enseña una misión muy grande que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es ir a visitar al enfermo. Entonces dice, Amar Rabbi Hama, Bar Hanina, que era el tercer día de su circuncisión. Y sabemos que las heridas el tercer día es cuando más duelen. Y no solamente es cuando más duelen, sino que cuando ya hay peligro de que eso se infecte y que produzca una enfermedad y hasta la muerte. Entonces por eso está dicho en la halajá que cuando una persona se enferma, el primer día no hay que ir a visitarlo. Los amigos no tienen que ir a visitarlo, solamente los familiares más directos o aquellas personas que sí pueden hacer algo por él para ver de qué se trata y poder ayudarlo. Cuando pasan unos días y la persona está convaleciente, entonces sí, es bueno que vengan los amigos está dicho que cada uno se lleva una 60 parte de su enfermedad, entonces aceleran su proceso de curación, incluso lo salvan de que lo que tiene se empeore. Y nosotros vimos la importancia que tiene decir Tehilim. Yo sé que todos ustedes hicieron una mitzvah como esta en algún momento, incluso estos días, pero hay aquí una persona de Colombia que se llama Edwin, que justamente esta semana que pasó realizó un acto de Bikur Jolín, de visitar al enfermo, que no sé si todos lo hubieran hecho espontáneamente como él lo hizo, de la manera de entrega total, sin interesarle su propio beneficio. Uno de los pedidos que tuvimos esta semana en WhatsApp era de una chica que justamente mirando la luna en un balcón, había mucha gente y fueron a ver la luna llena del 14 del mes de Mar Heshvan, que se había anunciado que se iba a ver en forma espectacular. En realidad no se vio nada espectacular, porque la diferencia de tamaño es muy pequeña. La verdadera diferencia de tamaño de la luna es si está en el horizonte o si está en el cenit. Pero en cada momento la diferencia no es tan espectacular. Pero él estaba dicho que había que ir. Nosotros habíamos dicho que simplemente había que mirar una de las grandes maravillas que Akadosh Baruj Hu hace en la naturaleza, como es parte de su creación, pero no es algo que tenga que ocupar demasiado tiempo, más de lo normal. O en todo caso, todos los días habría que estar mirando. Por eso, cuando estudiamos el Tanya, estudiamos el segundo libro que se llama Shara y Hud de Emunah, el portal de la unificación y la fe, que es el libro de Hasidut, que habla exactamente de cómo uno reconoce la grandeza de Dios y lo incita a la alabanza a través de ver las maravillas que Él hace y cómo las hace. Entonces, también estaba mirando las maravillas de Dios junto con un montón de gente, el balcón se rompió, ya se cayó, creo que 3 pisos, y la madre pidió que recemos por ella o una de los familiares. Y era en Colombia, en un lugar que está a 4 o 5 horas de Bogotá. Entonces, justamente cuando estuvimos en México, a las personas que venían de otros países y allá mismo les repartimos distintas cosas, tehilim y libros y algunas tarjetas con segulot. Y una segulá muy importante que los hasidim de Chabad tenemos siempre es un microfilm, una tarjeta donde está el Tanya, el Humash y los Teilim, o sea, el Hitas. Y entonces una tarjeta sola que se puede poner en el bolsillo, se lleva en la cartera, en el saco, uno tiene el Tanya todo el día. Entonces no es algo que uno lo tiene para estudiar, nosotros sabemos que el Hasid tiene que estudiar y tener conciencia de esas cosas. Pero el solo hecho de tenerlo, si uno lo estudió, ya eso le produce curación. Pero de todas maneras, allí adentro están escritas todas las letras
aunque uno no lo vea, están escritas tal cual. Entonces sabemos que las letras mismas de la Torá y las palabras de Hasidut y de toda la enseñanza de los sabios, de todos los niveles de la Torá, son curadoras. ¿Por qué? Porque las letras son canales de energía que manda Dios desde lo alto. En este momento yo no sé qué pasó con esa nena. La madre mandó uno o dos audios agradeciendo y viendo cómo los mismos médicos veían la recuperación era bastante milagrosa. De todas maneras, no, no estamos esperando y rezando porque ella se cure, pero el hecho de que suceda o no suceda depende de Dios. Lo importante es hacer algo por el otro y hacer algo positivo que sabemos que funciona. Entonces ya justamente Edwin había llevado para Colombia una de esas tarjetas de citas y entonces él fue a una ciudad que está a 5 horas de Bogotá y se lo llevó para que lo pongan abajo de la almohada de la niña. La madre me dijo que no podía ponerla todo el tiempo porque estaba en terapia intensiva. Yo sé que sí se puede porque nosotros lo hicimos con nuestra hija, pero evidentemente no estaban en condiciones de entender todo el asunto, pero mientras estaban ellos se podía poner, e incluso que lleve el libro de los Bnei Noah, porque toda la gente que estaba allí seguramente necesitaba escuchar esas palabras de la Torá, los preceptos, y el hecho de cumplir preceptos, decir Teilim, seguramente iba eso también a llevar a la curación de la niña. Entonces, por eso uno siempre tiene que estar preparado para cumplir con este precepto que Dios hizo con el propio Abraham. Incluso Abraham se quería parar cuando Dios se acercó. Y Dios le dijo, no, vos sentate y yo me voy a parar. Allí donde uno encuentra, donde ve la modestia de Dios, ahí encuentra su grandeza. Dice que fue en las planicies de Mamre. Explica Rashi que el motivo por el cual esta mitzvah fue cumplida allí en las planicies de Mamre fue porque Mamre fue el que le aconsejó hacer la circuncisión a Abraham Avinu. Por supuesto es una orden de Dios, pero muchas veces me preguntan cómo se hace para recibir la revelación de Dios. En general, uno piensa, o hay gente que piensa que las revelaciones vienen en sueños, o de repente hay una iluminación en el cerebro. Eso le pasa a los tzadikim, a los que tienen ese velo está eliminado, la, el inconsciente y la conciencia para ellos es todo uno, y su libre albedrío es el libre albedrío de Dios. Entonces, ahí sí hay una revelación directa de lo que Dios quiere hacia el tzadik. Pero en general nosotros se nos ocurren muchas cosas, como está dicho, muchas cosas hay en el corazón del hombre, pero la palabra de Dios es la que se cumple. Entonces, ¿cómo sabemos si eso es verdadero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un sabio que nos aconseja, o hay libros, la Halajá, la Torá, no porque tengamos iluminación divina, sino porque estudiamos, entonces determinadas cosas que suceden uno ya sabe cuál es el consejo de la Torá. En caso de que no lo sepa, entonces uno pregunta. En general, cuando uno dice, uy, se me ocurrió hacer esto, a lo mejor es muy loable. Entonces es mejor que consulte, porque si es algo muy revelador, muy iluminador, puede ser que sea nada más que un consejo del Yetzirah. En general decimos que cuando uno está haciendo una mitzvah y de repente se le ocurre que puede hacer otra mejor, entonces es preferible dejar eso, aunque parezca que es mejor, y seguir haciendo lo que uno está haciendo. Porque siempre
es infinito las cosas que uno puede hacer, y siempre a uno se le puede ocurrir hacer algo mejor, al final termina no haciendo ninguna cosa. Entonces siempre es preferible terminar lo que uno está haciendo, aunque piense que hay otra cosa más importante, y luego se dedica al otro asunto. Vamos a leer algunas enseñanzas de distintos autores acerca de este primer verso, en que Dios se le aparece a Abraham. Habíamos dicho que Rashi interpretó o dijo, de acuerdo a las enseñanzas de los sabios anteriores, que fue a visitar al enfermo, y por eso Dios se le reveló a Abraham. ¿Por qué? Porque era el tercer día de la circuncisión y le vino a preguntar por su salud. El rabino Mizrahi dice, ¿por qué esperó Dios hasta el tercer día después de su circuncisión? Y como decíamos, porque el primer día Abraham estaba atareado circuncidando a Ismael, a todos los miembros de la casa, por lo que Dios no lo visitó. Entonces, Dios luego eligió visitarlo el tercer día y no el segundo, porque el tercer día, después de la circuncisión, es particularmente peligroso, mientras que el segundo no lo es. Viene el Shulchan Aruch y determina la ley. Dice, los amigos y parientes tienen permiso de visitar a la persona enferma de inmediato, mientras que los demás deben aguardar 3 días. Y el motivo es que la presencia inmediata de alguien fuera de un amigo o familiar declararía públicamente que la persona está enferma, lo que no es bueno para su mazal. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Torá, con el precepto, el precepto que tienen los Kohanim de determinar si una persona tiene lepra, Sara. Hasta que el Cohen no dice, esta es Sahara, entonces la persona no está enferma, no está impura. Recién está impura cuando el Cohen determina si eso no es. Incluso retrospectivamente, por más que ella hace varios días que esta persona estaba igual, hasta que no viene el Cohen, él no contagió a nadie, no tenía impureza, nada. La impureza empieza cuando el Cohen lo ve. Por eso es importante que la persona que se acerca al ser querido eh, inmediatamente tenga buena predisposición, no que niegue la verdad, sino que se fije a ver si está enfermo, no que ya sepa que viene porque la persona está enferma. Primero que decida, que revise, que se fije si es verdad, porque a veces uno al decretar dentro de uno mismo que una persona está enferma, está haciendo que eso se cumpla de verdad. Entonces por eso dice que no es bueno para la fortuna, para el mazal. Y esto no es algo mágico, porque dijimos que el mazal es la energía que Dios manda a través de su creación. Mazal viene de nozel, que fluye. Entonces cuando uno dice una persona está enferma, es como que ese flujo de energía está dañado. Entonces si viene otra persona y entonces daña más ese flujo de energía, en vez de ayudarlo, le está empeorando. Ahora, dice, si bien Dios es un pariente, porque Dios es el Padre, de todas maneras, que Dios lo vea es algo que se hace público. Por eso también todo lo que está en secreto se mantiene, todo lo que se hace público, entonces ahí se fija. Esto es Nosel de Nasal, sí, tiene mucho que ver de Nosel.
Si ven algún video que hable de la física cuántica, van a ver que explica algo muy, muy sorprendente y algo que la ciencia siempre había negado, y es que los sucesos, sobre todo en la física cuántica, cuando se habla de las energías sutiles subatómicas, que en realidad son las que manejan toda la realidad, ¿no? Porque la electricidad, la luz, todas son las energías también que maneja, que forman la materia. Los físicos vieron con sus propios instrumentos que cuando los fenómenos ocurren de forma espontánea, solos, después cuando se ve el resultado es uno, pero si había un observador, o sea, si había un aparato registrando el fenómeno mientras se producía, el resultado es otro. Esto lo digo en forma muy resumida, pero sería bueno que busquen alguna fuente buena de, de explicación de lo que es la física cuántica. Yo hoy estaba leyendo algo muy interesante y creo que les voy a dar el enlace. Me pareció que esto estaba bien hecho y bastante serio, así que se lo pongo aquí para que vean cómo todo esto que dice la Torá y que dijo durante toda la vida el pueblo de Israel se cumple en la práctica. Guarden ese enlace y, y luego lo ven. Entonces, eh, decíamos que el hecho de que alguien vea a una persona la puede curar o la puede enfermar más. Entonces, de todas maneras, Dios no se lo considera un pariente cercano, un ser humano cercano, porque Dios le dio a la persona el libre albedrío y él no quiere influir. Entonces, por eso Dios fue a visitarlo al tercer día. Una pregunta interesante es lo que decíamos recién, si Abraham sintió dolor con la circuncisión. Entonces, hay un midrash que dice que Rabí Abba Bar Kahana afirma que sí sintió dolor para que Dios pueda duplicar su recompensa. Esto tiene mucho que ver con el video que dijimos hoy acerca del cuidado de la persona al final de su vida, que por un lado hay que evitarle el dolor, hay que evitar que sufra, esa también es una mitzvah muy grande, pero no hay que evitar que termine de pasar esa prueba que Dios le dio hasta el final, y por eso está prohibida la eutanasia y está prohibido el suicidio. Entonces, Rabí Abba Bar Kahana dijo, sintió dolor para que Dios pueda duplicar su recompensa. Entonces, hay veces que, como le pasa al deportista, que cuando siente que sus músculos le duelen, siente satisfacción. Entonces, ¿cómo puede ser que sienta satisfacción? Porque él sabe que ese dolor implica que va a tener más músculo. O, en general, el esfuerzo controlado y el esfuerzo correcto, en todo sentido, produce cansancio, produce dolor, pero se sabe que eso aumenta la capacidad muscular, la capacidad cerebral o lo que se esté ejercitando. Entonces acá también, el dolor de la circuncisión fue para Abraham un placer, no porque a él le gusta que le duela, sino porque estaba cumpliendo en su propia carne, estaba pasando esa prueba de que a pesar de que él está haciendo algo en contra de su propio instinto, que es tratar de no sentir dolor, lo estaba haciendo por Dios. Y que eso iba a traer aparejado infinitos beneficios para él y para toda su posteridad.
Entonces, ese dolor para él fue, como está dicho, que van a dejar una marca en su carne. No solamente en su corazón y en su mente y en sus emociones, sino, como dice Job, desde mi carne voy a captar la divinidad. No solamente lo voy a ver con mi ojo, porque el ojo solamente capta la luz, y la luz no es el objeto en sí mismo, sino que es lo que se ve del objeto, la luz que sale. En cambio, cuando uno percibe una revelación en la propia carne, está percibiendo la propia esencia, está conectándose con aquello que produce ese dolor. Dice Rabbi Levi que en realidad Abraham no se circuncidó a sí mismo, simplemente miró y se vio circuncidado. Y entonces Rabbi Abba Bar Kahana, que es el que había dicho que sí sintió dolor, lo maldijo a Rabbi Levi diciendo: eres un mentiroso y un tramposo. Entonces hay que entender un poco, cuando hay dos opiniones en la Gemara o cuando hay alguna cosa paradójica, el Hasidut viene a explicar cuál es la verdad de este asunto. Entonces nos explica el Rebe. Por un lado, Mizrahi, como dijimos recién, argumenta que Dios esperó hasta el tercer día de la circuncisión de Abraham antes de visitarlo, porque ese es en particular un momento peligroso. Sin embargo, esta explicación no es del todo convincente, porque la cuestión es qué día es más peligroso, si el segundo o el tercer día, está discutida por los comentaristas talmúdicos. Entonces, lo que dice Mizrahi está sustentado por algunos comentaristas, por algunas opiniones del Talmud, pero hay algunos que dicen que no, que el segundo día es el más peligroso. Entonces, esta explicación de Mizrahi no explica, no satisface todos los requerimientos. Entonces, hace falta todavía una segunda explicación, una explicación más importante sobre esta cuestión de cuál es el día más peligroso. Por otro lado, dice que la mitzvah de visitar al enfermo se aplica a todos los enfermos, no solo a quienes corren grave peligro. ¿Por qué vino ¿Por qué vino Dios a visitar a Abraham Avinu? Siendo, en caso de que sea el tercer día, el día más peligroso. La mitzvah de visitar al enfermo no es solamente para los que corren peligro. Entonces, si aceptamos lo que dice Rabbi Mizrahi, que el tercer día es el más peligroso, todavía eso no explica por qué no visitó a Abraham el segundo día de la circuncisión. Porque aunque sea un momento menos peligroso, la mitzvah de visitar al enfermo se cumple igual. Entonces, el Ora Haim, Akadosh, dice que Dios no visitó a Abraham de inmediato para no atraer la atención, como decíamos antes. Cuando una persona está enferma, no hay que enseguida publicarlo y decirlo por todos lados, sino que primero tienen que venir los familiares y tiene que venir la gente y determinar si eso es grave, si se está curando, y después venir y publicar está enfermo, porque cuando uno publica los titulares está enfermo, eso queda fijo. Como ustedes saben, cuando se propaga una palabra, se dice algo por los medios, después eh, anularlo cuesta bastante. Y la gente piensa que borrando lo que está escrito ya con eso es suficiente.
No, no es suficiente, porque lo que se borra es lo que está escrito físicamente, pero lo que está escrito en el cielo, eso no se borra tan fácil. Ese es uno de los motivos de la Yonará. Hoy una de nuestras alumnas, creo, no sé si está aquí, me decía que había una campaña o una maratón de estudiar 1 hora por día acerca de la Yonara, hasta, hasta Pesach o hasta Shavuot, no sé. Entonces le dije que ese no es el estilo de Hasid, de ocuparse tanto tiempo de la Yonara, porque tantas cosas positivas se pueden hacer durante ese tiempo y no estar concentrado en un tema negativo. Entonces ya hablamos de este asunto por hoy, con esto es bastante. Entonces, por supuesto, no hay que hacer la Yonará ni tampoco decir nada que sea negativo. Entonces dice el Ora Haim que no visitó a Abraham de inmediato para no atraer la atención, para que eso no se haga público. Sin embargo, esto también dice el Rebbe que resulta difícil de aceptar, porque Dios tenía la capacidad de presentarse que no sea público. Dios no está obligado a aparecer de manera pública. En este caso fue público porque había 3 personas que fueron a visitarlo y él salió y enseguida entonces todo el mundo supo que él estaba convaleciente. Por otro lado dice, el versículo dice que Dios se apareció durante el calor del día. Y Rashi dice que Dios sacó el sol de su funda para no incomodarlo con huéspedes. Dios hizo que el día sea muy caluroso para que todo el mundo esté dentro de la tienda y nadie esté caminando por allí. Entonces, Abraham Avinu iba a poder estar sentado en la tienda, que nadie lo moleste. Entonces, de esto que vemos, que en realidad nadie vino a molestarlo a Abraham, solo Dios estaba. Incluso esos 3 beduinos que estaban por ahí eran ángeles que mandó Dios. O sea, incluso Abraham cuando se refería a ellos, se refiere como que está hablando con Dios. Entonces la cosa no se hizo pública. Por lo tanto, seguimos con la pregunta, ¿por qué Dios esperó hasta el tercer día antes de visitar a Abraham? Entonces dice el Rebe que esta es la explicación. Podemos resolver este tema a través de formular otra pregunta más. Dice, el acto de la circuncisión fue la primera y la única mitzvah que Abraham hizo con su propio cuerpo. Y con ella ingresó junto con todos sus futuros descendientes en un pacto santo con Dios. Esta representó un salto sin precedentes en su propio servicio divino, hacia el que había estado dirigiéndose toda su vida. Pues entonces, ¿por qué sintió dolor del todo? Si era algo tan enorme, tan bárbaro, y Abraham Avinu estaba tan abrumado por la alegría de recibir la mitzvah de la circuncisión, entonces no tenía que haber sentido ningún dolor. Muchas veces pasa que cuando uno está en medio de una acción muy potente, no se da cuenta que a lo mejor se lastimó. Salvando las distancias, cuando estábamos en Cancún, estábamos hablando, estábamos dando la clase y se me cayó un cuadro en el brazo. Y bueno, sentí un poquito de dolor, pero no fue algo que me impidió seguir, no le presté atención. Y después cuando Rivka vio el brazo, vio que había sangre en la camisa. Entonces abrí y vi que tenía 2 cortes en el brazo. Nada terrible, no fue una circuncisión. Pero en ese momento, cuando uno está, en verdad que estábamos concentrados y estaba con la euforia de decir Divrei Torah y de conocer a tanta gente hermosa y aparte tanta gente que había allí en el seminario y hablando de cosas interesantes y yo me sentía muy inspirado. Entonces, en ese momento
podía pasar algún percance y no iba a impedir que siga estando feliz y siga estando eh, conectado con ustedes. Entonces, Abraham, por supuesto, estaba en un éxtasis mucho mayor. Estaba haciendo algo que lo iba a conectar con Dios y que iba a hacer que iba a tener un hijo y que de él iba a salir toda una nación enorme como las estrellas del cielo. ¿Cómo puede ser que sintió dolor? De hecho, encontramos en la ley judía que si bien generalmente está prohibido ayunar en Shabbat, porque en Shabbat uno no se puede provocar sufrimiento, aquel que tuvo un mal sueño tiene permitido ayunar en Shabbat para anularlo. Esto es así porque la anulación mediante el ayuno le provoca en verdad un placer y no un sufrimiento, pues está tan perturbado por el sueño que al hacer el ayuno se libera del sueño y siente placer. Ese es un poco el placer que se siente en Yom Kippur, en otros ayunos, que si uno siente de verdad la importancia del día, la importancia del momento que está pasando, el ayuno no es una forma de expiación que le produce eh, inconveniente, sufrimiento, sino que al contrario, el ayuno le produce una conexión más grande y siente que él está más conectado y eso produce, por supuesto, produce placer y alegría. De ahí la explicación que dimos al principio de dónde vienen los niveles más elevados que se revelan en nuestra conciencia. Entonces, este sentimiento de alegría viene de Binah, porque la motivación, el poder interior del entendimiento es la alegría. Es la madre y la madre está contenta con sus hijos. ¿Cuál es la alegría del entendimiento? Que surjan buenas emociones, refinar las emociones, que son los hijos de Binah. Entonces, la alegría verdadera viene cuando uno comprende. Por supuesto, la alegría viene cuando uno tiene conciencia de algo. Uno puede sentir placer, pero si está drogado, está borracho, no tiene ninguna alegría, esa no produce alegría. Simplemente es un animal que está ahí funcionando. Al contrario, el verdadero placer es cuando uno está muy consciente. Y a veces está muy consciente y eso que está pasando es una cosa que puede ser dolorosa. Gracias, Jenny. Ahora bien, dice el Rebe, Abraham Avinu no tenía que haber sentido dolor. Porque cuando uno sufre y le hacen algo para que deje de sufrir, aunque eso puede ser también doloroso, eso me está librando de un dolor mayor. Ahora bien, si este alivio espiritual del malestar físico es posible incluso para una persona común, porque esto que está dicho del ayuno en Shabbat es para todas las personas, más aún esperaríamos que Abraham sintiera solo alegría en su circuncisión y no dolor. Además, cuando Rabí Leví cuenta en el Midrash que dijo esto, que Abraham no sintió dolor, recibió un insulto de su compañero Rabí Abba Bar Kahana. Lo llamó mentiroso y tramposo. Ciertamente, Rabí Abba Bar Kahana podría haber respondido de una manera más cordial, más digna. ¿Qué necesidad tenía de utilizar un lenguaje tan áspero? Dice el Rebbe. La solución de todos los problemas mencionados radica en el hecho de que la sensación de dolor es en verdad una parte fundamental de la mitzvah de circuncisión. No es un derivado, sino que parte de la circuncisión es el dolor. Por eso cuando hay Brit Milá, se siente al bebé que llora, a pesar de que la madre sufre y todos sufren en su interior por el sufrimiento físico de un bebé, de todas maneras todos dicen más alto y cantan y se alegran y felicitan, porque ese dolor es una señal del pacto eterno que Dios hizo con el pueblo de Israel y que ese niño entra en el pacto. Entonces,
El dolor es parte fundamental de la mitzvah de circuncisión. Y entonces el versículo dice, mi pacto estará en la carne de ustedes, lo que sugiere que la carne misma debe sentir los efectos de la mitzvah. Entonces, por lo que no sentir dolor significaría que el pacto de Dios no ha penetrado adecuadamente la carne del hombre. Por eso su compañero le dijo que es un mentiroso, que sí sintió dolor, porque si no hubiera sentido dolor, entonces el pacto no se hubiera concretado. El dolor es parte de la mitzvah y eso determina que sin eso el pacto no se hubiera concretado. Por eso, a pesar de su gran alegría y júbilo espiritual, Abraham se obligó a sí mismo a estar consciente del dolor natural que su cuerpo estaba experimentando para que el pacto de Dios penetrara el cuerpo físico. Entonces, acá vemos algo muy importante y que siempre tratamos de traer una enseñanza no solamente para los judíos, sino para los benignos. Por un lado, la mitzvah de la circuncisión es para el judío. Todo precepto dicho para el judío, el precepto forma parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, en este caso el pacto de la circuncisión, y todos los preceptos como es el pacto de la Torá. Noche dijo que iba a hacer un pacto con el pueblo de Israel cuando recibió la Torá. Entonces el cumplimiento de cada uno de los preceptos, tanto positivo como negativo, es la confirmación del pacto que Dios hace con la persona. Por eso es tan importante que las personas que no son judías estudien perfectamente los 7 preceptos y los cumplan, porque ese es el pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Y lo contrario también es verdad. Una persona que se circuncida no significa que está haciendo el pacto con Dios, porque el pacto tiene que ser hecho de acuerdo a las normas que Dios impuso, no a las normas que impone una persona. Y esa es la mentira que ponen en muchos lugares y que se desparrama hoy, se dice que aquel que cumple los preceptos es judío. Dios determinó quién es judío y quién tiene que cumplir qué. Entonces, porque yo haga algo, eso no va a decidir quién soy yo, porque eso lo decide Dios. Dios también determinó que hay personas que no son judías y que pueden ingresar al pacto de Dios a través de las leyes que Él determinó. Entonces, por eso es tan importante que mientras la persona no se convierta, cumpla con los preceptos de los Bnei Noach, y que para poder ingresar al pacto lo haga de la forma correcta, a través de las leyes que pone el Shulchan Aruch. Hay algunas personas que lo hacen más rápido, otras más lento, pero siempre tiene que ser hecho por gente que verdaderamente quiera cumplir con la Torah. Entonces muchos me preguntan si se pueden circuncidar, porque no aguantan más estar sin circuncidar. Cada uno puede hacer lo que quiera. Está prohibido lastimarse a uno mismo. Está prohibido cortarse. Entonces, si una persona se circuncida simplemente se puede hacer por higiene, para evitar enfermedades, está probado que la circuncisión también ayuda a evitar enfermedades, pero si es simplemente para sentir que la persona es judía, entonces eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque incluso cuando la persona es mayor, la circuncisión se hace con anestesia, entonces no hay ningún dolor. Por eso, cuando la persona se convierte y ya fue circuncidada, incluso si estaba bien circuncidada, en la mayor parte de los casos la circuncisión no está bien hecha por un médico.
Los médicos no saben hacer la circuncisión, que tiene distintos aspectos alágicos que tienen que ver con la operación misma. No solamente, no solamente con las bendiciones y con todos los aspectos espirituales, formales, sino el acto quirúrgico mismo es diferente como lo hace el médico que como lo hace el Moel. Entonces, por eso cuando la persona se circuncidó, y en caso de que haya sido hecho con un Moel bien hecha, igual cuando se convierte tienen que derramar la sangre. Porque ese derramamiento de sangre es parte del sufrimiento. Tiene que sentir un poco de dolor. ¿Ok? De todas maneras, después de los primeros días, después de que se hace el pacto con anestesia, igual a los 2, 3 días también duele. Pero también es importante que el mismo acto de la circuncisión sea doloroso. Por otro lado, hay algo que se complementa y que es muy importante entender para todos, que es lo que sucedió al final de la Perashá. Al final de la Perashá sucede algo mucho más terrible, como decíamos antes, para Abraham, que Dios le pide que mate a su propio hijo. No dice literalmente que lo mate, sino que vaya allá para hacer una ofrenda, y lo único que llevaba era a su hijo y al cuchillo y a la leña con el fuego. Entonces, cualquier persona que Dios le dice eso, entonces entiende que Dios le está pidiendo que sacrifique que lo lleve a él, que lo lleve a su propio hijo. Y más todavía, en ese momento Isaac tenía 37 años. ¿Cómo sabemos que Isaac tenía 37 años? Hoy me preguntaban. Porque en la perashá que viene, Hayé Sará, que leímos, que comenzamos a leer hoy, dice que cuando Sará murió tenía 127 años. Y los sabios aprenden que eso fue dicho inmediatamente después de la caída de la madre de Isaac, porque ella murió justamente en ese momento. Si ella murió a los 127 años y tuvo a Isaac a los 90, quiere decir que Isaac tenía 37 años. Abraham tenía 100 cuando nació Isaac, quiere decir que en la caída tenía 137 años. Gematria Kabbalah. Entonces, ¿qué es lo que recibió sobre sí? Ya hablamos muchas veces de lo que significa el hecho de que Isaac no podía conectarse con una mujer porque tenía solamente el aspecto femenino dentro de sí, y durante la caída Abraham vino le transmitió su sefirá de Gesed, de amor, de bondad, que es masculino, y a su vez Abraham recibió sobre sí el aspecto que le faltaba de completar, que era su geburá, para que sea equilibrado y se transforme en misericordia. Pero por otro lado, decíamos que esta es la última mitzvah. Fue el final, y cuando cumplió eso, ¿cómo fue? Abraham vino, estuvo 3 días caminando por las montañas hasta llegar al monte Moriah, donde después iba hasta el Beit HaMikdash, y allí en el altar, en la piedra que es la base del Beit HaMikdash, ahí fue donde amarró a Isaac y levantó el cuchillo. En ese momento, Abraham vino, fue sostenido por la mano del ángel y le dijo, no, no mates a tu hijo, porque no es esa la intención. Pero le dijo, Atay adati kire Elohim ata. Ahora me di cuenta que vos sos temeroso de Dios.
Entonces, preguntan los sabios, ¿cómo puede ser antes, con todas las demás pruebas, él no se dio cuenta que era temeroso de Dios? Por supuesto que Dios sabía que es temeroso de Dios. Incluso sabía, sin que haga las pruebas, que era temeroso de Dios, porque Dios conoce el corazón de todas las personas. Pero hoy dijimos que es más duro el sufrimiento de un hijo que el propio sufrimiento. Y así, el hecho de que Abraham había hecho un pacto con Dios, y ese pacto con Dios dependía de que viva Isaac. Al cumplir la voluntad de Dios, sin importarle si Dios iba a seguir cumpliendo el pacto o no iba a cumplir el pacto, significa que estaba elevando ese pacto a un nivel más elevado todavía. Ya no era un pacto cerebral, no era un pacto físico, donde estaba involucrado la mente y las emociones, hasta el nivel de Atik, hasta el nivel de Yehida, sino que estaba conectado a nivel por encima de todas las cosas, que es a nivel de la esencia de Dios. Hasta ese momento Dios sabía que Abraham Avino tenía fe, tenía temor de Dios, tenía todo perfecto. Pero en ese momento el pacto se elevó a un nivel que está por encima de todo entendimiento y que está por encima incluso de la revelación de la luz infinita que sale de la esencia de Dios. Ese pacto se elevó a ser parte de la esencia de Dios. Así como explicamos que cuando Dios creó se asesoró con las almas del pueblo de Israel. Y esas almas del pueblo de Israel antecedieron 2000 años a la Torá, y la Torá antecedió 2000 años a la creación de Dios, porque esas almas del pueblo de Israel son parte de la esencia de Dios. Entonces, en ese momento, Abraham vino conscientemente, estaba diciendo, vos sos dueño de mi pacto, sos dueño mío, si vos querés romper el pacto, eso es, lo dejo en tus manos. Yo para mí no quiero nada, simplemente vos querés que esto suceda, yo voy a hacer eso que suceda. Yo estoy completamente entregado a vos, soy parte tuya. Entonces por eso en ese momento Dios le mostró que no, que el pacto que dice Dios es eterno. Si Dios hace un pacto con Noah, con el pueblo, con Abraham Avino, con Isaac, con Jacob, con Moshe, con el pueblo de Israel, es eterno. Incluso si la misma persona transgrede, porque está por encima de lo que puede hacer la persona. Y eso lo demostró Abraham con su hijo, que lo llevó y dijo, vos querés hacer lo que quieras, yo no quiero nada para mí. Y en la medida que el pueblo de Israel, en la medida que la persona decida cumplir los preceptos en ese nivel, de que no le está cumpliendo para recibir, me estoy diciendo, a ver, yo hago esto, ¿qué es lo que me vas a dar? Yo te bendigo, a ver, dame vos algo. Hay una posición muy linda que algunos beninoas aprendieron de los sefaradim, y es que cuando dicen poteaje tiadeja, más vía lejos de razón, cuando decimos el ashrei, decimos abres tu mano y das abundancia, satisface a todas las personas de acuerdo, a todas las criaturas de acuerdo a lo que necesitan. Entonces hay una costumbre de Sefarim que cuando dicen eso abren las manos así para recibir. Por supuesto los Hasidim no hacemos eso, porque si se ponen a escuchar bien lo que dice, abres tu mano, no abro mi mano, dice, abres tu mano y le das a la persona todo lo que necesita.
Y mis manos son muy pequeñas para recibir todo lo que necesito. Incluso Dios nos quiere dar más de lo que necesitamos, porque todo lo que nos da es para que lo demos. Entonces, cuando uno dice protege y deja, tiene que tener la intención de que Dios nos llena con tanta abundancia de que rebasa nuestra copa. Como dice, como decíamos en el Kiddush, Kosir Rebayá, nuestra copa se desborda. Por eso cuando nosotros hacemos el Kiddush, ponemos vino en la copa y hacemos que se desborde. Porque esa es verdaderamente la intención. Que Dios no da de acuerdo a los recipientes, sino que da mucho más. Entonces, nuestro recipiente es todo. Nosotros nos ponemos todos, e incluso cuando nuestra intención tiene que ser que lo que recibimos no sea solamente que yo lo recibo, porque incluso si no abro mis manos, yo también soy un recipiente limitado. Tengo que ampliar mi mente y expandir todo eso que yo recibo para toda la creación. Ser un manantial para que esa bendición que nos llega llegue a todos lados. Y esa es la entrega de Abraham Avinu. De él recibimos esta enseñanza. Y queremos terminar nuestra clase con esto, que hay que saber que cuando nosotros pedimos, no tiene que ser para nosotros. Y cuando damos, tiene que ser tal como es la mano de Dios. Tal como lo recibimos de Dios, tenemos que dar más de lo que la otra persona necesita. Vamos a poner una melodía para despedirnos y vamos a decir enseguida las últimas palabras. Tenemos muchas ganas de volver a comenzar el curso de Ain Bet, del 5672 del Rebbe Rashab, donde explica todas las partes alágicas. Incluso Ángel de España está transcribiendo las primeras clases que dimos sobre el libro de Ain Bet, que es la expresión más, de las más elevadas de la explicación del peso del Hasidut y la Kabbalah en todo su sentido. Y entonces, como anticipo, vamos a contar una historia del Rebbe Rashab, que tiene que ver justamente con esta perashá, que ya lo contamos algunas veces, pero siempre hay mucha gente nueva que tiene que escucharlo. Está dicho que todo lo que le sucede a los patriarcas es una enseñanza para nosotros mismos, Masea Avot, Siman Labanim, y más si se difunde. Sucedió que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Rashab, cuando era de Perashat Vayera, fue a ver a su abuelo, el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, Menachem Mendel de Lubavitch, llorando, y el abuelo dijo, ¿por qué lloras? Dijo, ¿por qué Dios se le reveló a Abraham y a mí no se me reveló? Y entonces el abuelo le dijo algo a nivel de un niño que para que entienda, le dijo, si una persona a los 99 años se circuncidó a sí mismo, entonces es meritorio, hizo mérito como para que Dios se le revele. Entonces el chico un poco se conformó. Pero después el Rebbe Rashab, y todos los Rebbeim por supuesto, pero el Rebbe Rashab explicó esto también en mucha profundidad, y es un poco todo lo que estuvimos explicando recién, que el hecho de la circuncisión es la revelación en la carne del nivel más elevado del alma, que es el nivel de Yejidá. Porque uno puede entender lo grande que es la circuncisión, como dijimos antes, lo puede hacer por efectos, por motivos quirúrgicos, por motivos higiénicos,
o porque entiende que si los judíos se circuncidan es algo bueno, y que también uno quiere ser partícipe del pacto, entonces se circuncida, son todas expresiones de la mente que pueden ser correctas o no correctas. También puede sentir mucha emoción, y yo sé cuál es la emoción que siente una persona mayor que se circuncida. El bebé, por supuesto, siente el dolor, pero no es algo consciente, es muy chiquitito. Pero todavía es algo que tiene que ver con el placer. Pero el hecho de circuncidar porque Dios ordenó, eso es una conexión que está por encima del placer y por encima de todo deseo humano. Y por eso se hace a los 8 meses, a los 8 días. Los musulmanes, los árabes lo hacen a los 13 años. Y en general las personas cuando se convierten no hacen determinada edad, pero a los 8 días es cuando se hace porque 8 está por encima de la naturaleza, 7 en la naturaleza, 8 está por encima de la naturaleza. Y está por encima de todo razonamiento y toda intención, es simplemente una señal de que el judío hace las cosas porque Dios lo ordenó. Y no necesita ninguna recompensa y no necesita ninguna, ni espiritual ni física, sino que es una conexión intrínseca de la esencia con la esencia. Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Yo sé que muchos todavía no se enteraron que volvimos. Espero que en las próximas clases comenten, y yo sé que muchos están ocupados hoy y que van a ver la clase después. Espero que les haya sido de agrado para todos ustedes y sobre todo para acercar las almas, unirnos todos para traer al Mashiach ahora mismo y que todos podamos ser